Cordial saludo a todos, mi nombre es Andrés Senado Duque y hoy voy a hablar sobre una reflexión acerca de la conferencia del profesor Domingo Velázquez, en base a 3 preguntas que se encuentran en la actividad E5. Comenzaré con la primera, digamos que pregunta guía, que me pide cuál fue el concepto o idea más importante que pude extraer de la conferencia del profesor Domingo Velázquez y yo cómo podría aplicarlo a la hora de ejercer la docencia en el ámbito de la educación física. Una de las frases que a mí se me quedó mucho de esta conferencia y que en la realidad de hoy en día es cierto, es que él dice que el alumno no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno debería de aprender una nueva idea o concepto y debería seguirlo ejecutando el resto de la vida, o poniéndolo en práctica o tenerlo siempre presente. Pero ¿qué pasa en el mundo contemporáneo y en la normalidad? Que el alumno solamente aprende para obtener una calificación, llamémoslo así, un premio. Y una vez logran su objetivo, su cometido, ese conocimiento es desechado o archivado y con el tiempo desaparece, si nos olvidan las cosas. Y esto se aplica tanto para el ámbito escolar, ya sea en bachillerato, primaria, y también aplica lamentablemente para nuestro ámbito, que es el ámbito universitario. Muchas veces nos matamos la cabeza estudiando una noche entera, un día entero, al otro día hacemos el examen, pero ya ese conocimiento, una vez terminamos el examen, nuestra cabeza se resetea y ese conocimiento es desechado. Entonces, pienso desde mi punto de vista que para poder mejorar mi ejecución de la docencia y la educación física tengo que buscar alternativas amigables, alternativas novedosas de evaluación, ir desarraigando a los estudiantes de ese viejo sistema que no nos queremos desaferrar, que es el sistema tradicional de las notas, de que usted estudia para un examen y si no gana el examen se tira la materia o eres la burla de los demás o una deshonra, porque también se ha creado un estigma alrededor de eso. Y que la idea es que si el estudiante perdió un examen, se pueda analizar en qué se está fallando con ese estudiante, en qué está fallando él y en qué estamos fallando nosotros. No colchar al estudiante, porque esa no es la idea. Entonces, tenemos que buscar estrategias, analizar bien los comportamientos, cómo está aprendiendo esa persona, porque no todos somos iguales a la hora de aprender. Yo aprendo de una manera, mi compañero aprende de otra manera. Y un ejemplo de eso puede ser, yo aprendo mirando, el otro compañero aprende escuchando. Entonces, no somos iguales a la hora de aprender y eso es otro detalle que tenemos que tener en cuenta. No podemos pretender que la evaluación todo el mundo saque 5 por muy fácil que esté. Pero mediante la evaluación nos vamos a poder dar cuenta qué podemos mejorar, qué cosas faltan o buscar los resultados de qué se logró con esa actividad. Luego pasaríamos a la siguiente pregunta, la cual es: la siguiente pregunta base para mi reflexión es más o menos los desafíos que puedo anticipar al implementar en el aula algunas de las estrategias de evaluación que Domingo Velázquez mencionó en su conferencia. Y algunos de los desafíos que puedo anticipar es, digamos que él nos dice el empleo de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero hoy en día todavía hay muchos colegios o instituciones que la tecnología todavía está muy atrasada, donde los estudiantes eh, no tienen más o menos idea de cómo manejar un computador, algo tan simple como eso, que pueden ser en las escuelas rurales o sí. O bueno, en las ciudades donde pueden haber colegios que sí, hay herramientas tecnológicas, pero los profesores no las emplean. Donde el salón tú puedes tener una gran cantidad de computadores, de el televisor, el videobeam, todos los estudiantes pueden tener celular, pero el profesor todavía sigue implementando la vieja estrategia de evaluación, de un ejemplo, de los dictados, de las tareas rígidas, de copiar una cantidad de páginas en el cuaderno, donde cada estudiante entrega su tarea, pero no se socializa qué aprendió, sino que hacen la tarea y se la entregan al profesor y el profesor la califica y ya, como un informe.
Entonces ese sería un desafío que hay que cambiar, porque hay muchos docentes que no se adaptan a la nueva era digital. Y no solo a la nueva era digital, tampoco generan espacios de socialización y de compartir conocimientos con sus estudiantes a la hora de realizar un trabajo. ¿Cómo se podría superar estos desafíos? Primero que todo, los docentes deberían estarse actualizando constantemente acerca de las nuevas tecnologías, cómo poder aplicarlas con los estudiantes, también sobre cómo socializar, de que cada uno sea el protagonista de su historia educativa, que decía antes, que el estudiante pueda socializar una tarea o algo que haya hecho, una evaluación, y por lo tanto los docentes tienen que empezar a trabajar espacios y aprender a escuchar, porque hay muchos docentes que no saben escuchar. Aprender a escuchar a los estudiantes, compartir opiniones y entender lo que he dicho yo hace un rato, que no todos somos iguales a las horas de aprender, y eso también implica que no todos pensamos igual, así sea la misma tarea, la hayamos desarrollado de la misma manera, nuestra interpretación de esa tarea es diferente. Ya para finalizar esta reflexión, tenemos la última pregunta base que nos dice que identificar un nuevo enfoque de perspectiva sobre la evaluación en la educación física que antes yo no habría considerado y cómo lo integraría en mi proceso de enseñanza. Un nuevo enfoque que la verdad me quedó de la conferencia y sobre todo lo que he trabajado este semestre es que nosotros tenemos que eh, cambiar el paradigma de la evaluación y que la evaluación no solamente es poner una hoja a un estudiante y que responda un cuestionario de selección múltiple o preguntas abiertas. Que la evaluación es mucho más que eso y la evaluación se divide en una cantidad de variantes. Puede ser un ejemplo la evaluación formativa, la evaluación diagnóstica. O sea que la evaluación no es o sea, como lo conocemos, no es la simple evaluación de una hoja en un papel. La evaluación es más que eso, porque con la evaluación podemos darnos cuenta si un estudiante está teniendo dificultades con un proceso de aprendizaje. También nos podemos dar cuenta que nosotros podemos estar fallando, porque algo que debemos tener en cuenta es que el maestro no es Dios, o sea, no es un Dios y no es perfecto y no tiene la palabra definitiva, y podemos estar fallando en eso. Que también podemos identificar cómo el estudiante se ve a nivel personal, como un ejemplo la autoevaluación, cómo sus compañeros calificarían a su otro compañerito de manera honesta con la coevaluación. O sea, imaginarse que la evaluación tiene una cantidad de significados y variantes, y vuelvo y digo, no es simplemente coger a una persona, darle una hoja con un montón de preguntas y que las responda. La evaluación tiene un significado más trascendente y nos puede ayudar para muchas cosas, para identificar patrones de conducta, para identificar incluso algunas habilidades de ese estudiante, pero obviamente sabiéndolas aplicar, ¿no? Porque otro error es que creemos que con una evaluación numérica, si la gana eres un genio, pero si no la ganas eres un bruto, como dicen vulgarmente en este país. Pero eso no es así. Estamos haciendo el proceso evaluativo de manera equivocada. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias